En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar desde ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor enseña y es como si no enseñara, porque no le hacemos mucho caso. En el hundimiento catastrófico de la teología moral y de lo que subyace a ella, que es la fe en la vida eterna y la recta conciencia, hemos llegado a considerar que hagamos lo que hagamos, da todo lo mismo. Un concepto equivocado de la bondad de Dios ha barrido, ha suprimido por completo el juicio. Todo el mundo, haga lo que haga, se va a salvar. Las consecuencias las pagan siempre los mismos, los débiles que no han llegado a nacer, los débiles que son víctimas de las injusticias, o los débiles, los pobres que no tienen para comer. Suprimiendo el juicio, creyendo equivocadamente que el amor de Dios es un amor que no juzga, y es un amor que hagas lo que hagas te va a dar el paraíso prometido, incluso terminando por perder la fe en ese paraíso, las víctimas quedan totalmente desprotegidas. En la tierra, el Señor insiste una y otra vez en que hay vida eterna y en que hay un juicio y que no es una broma y que tienes oportunidades mientras vives y después, lo dice la parábola de hoy, después se abre un abismo que nadie puede cruzar. Entre las cosas que van a constituir el material del juicio está la caridad. Es muy interesante cómo Jesús plantea la obligación de la caridad. Primero, la plantea como obligación de la cual seremos juzgados. Y luego lo plantea no como algo que te implique renunciar a todo lo que tienes, sino como algo que te lleva a ser generoso hasta que te duela. Por ejemplo, cuando el Señor habla del juicio final, dice que pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y ellos le dirán: ¿cuándo? Cuando lo has hecho al más pequeño.
Y otro les dirá, id malditos, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. ¿Cuándo? Cuando no lo has hecho al más pequeño. No dice el Señor que tengas que dar de comer con todo lo que tienes, pero sí con algo. Cuando habla de la parábola del buen samaritano, que es el evangelio de la caridad, no dice que el buen samaritano dejara todo lo que tenía para ayudar a aquel hombre que estaba malherido en el camino. Dijo que dio una parte de sus bienes para pagar la posada y pagar las medicinas que necesitaba. En el evangelio de hoy, en esta parábola, el rico que se le conoce tradicionalmente como Epulón, pero en el evangelio no dice el nombre, el rico, un anónimo, no es castigado por Dios porque fuera rico. Es castigado por Dios porque no tenía compasión del pobre. Dios no le reprocha su riqueza, le reprocha su falta de caridad. Una falta de caridad no hacia los lejanos desconocidos, sino hacia el que tenía a la puerta de su casa. El buen samaritano se compadece de aquel con el que se encuentra en el camino. Es ese que tienes a tu lado. No solo él, pero empezando por él. Y eso es un deber, no es una opción. Y hay un juicio. Si fuéramos conscientes de esto, seguramente seríamos muchísimo más generosos con las limosnas. No gastaríamos tanto en cosas superfluas. Y también, seguramente, sería más fácil que el Señor nos llevara al cielo. Pero, repito, esta catástrofe del hundimiento de la conciencia, del hundimiento de la teología moral, de la negación de tantísimos sacerdotes a hablar de la vida eterna, del juicio, esta herejía tan difundida de que todo el mundo se va a salvar, haga lo que haga, esto a quien está haciendo daño es a los débiles, a los pobres, a las víctimas. No pasa nada si pegas a tu mujer, Dios es tan bueno. No pasa nada si matas a tus hijos, Dios es tan bueno. No pasa nada si no ayudas a la gente que tiene hambre, Dios es tan bueno. ¿Es que acaso Dios no es el padre también de tu mujer, de los niños abortados o de los pobres que mueren de hambre mientras tú derrochas? ¿O solo es tu padre que te permite ser un explotador, un violento, un egoísta? ¿En qué tipo de Dios crees? Ese no es el Dios de Jesucristo. Dios es realmente bueno, de verdad es bueno, contigo y también con el que tiene hambre, también con el niño no nacido. Te quiere mucho a ti, pero también a las víctimas tuyas, por acción o por omisión. Por eso, tomemos estas cosas en serio. San Pablo, cuando pedía limosna en las comunidades que iba formando, los filipenses, los de Tesalónica, incluso los corintios, los efesios, no estaba diciendo que tenía que quedarse sin nada para ayudar a los pobres de Jerusalén. Decía explícitamente que de lo que a ellos les sobraba podían alimentarse otros. Nunca la Iglesia condenó la propiedad privada. Y sí dijo siempre que había una hipoteca social sobre esa propiedad privada. Hablamos de la legítimamente adquirida, no digamos ya de aquella que es fruto de corrupción o de robos. Es tu deber, no es tu opción. Es tu deber ayudar a la gente que sufre. En la medida de tus posibilidades, pero es tu deber. Y seremos juzgados todos por nuestra caridad. Y si no somos capaces de entender esto, es que hemos desvirtuado tanto el cristianismo que lo hemos convertido en una melaza insoportable, indigestible, que hace que todo el mundo esté contento haciendo lo que le da la gana. Pero, repito, siempre hay víctimas y son los pobres los que sufren, los inocentes.
Que el Señor nos toque el corazón para darnos cuenta de esos Lázaros que están a las puertas de nuestra casa y que no tienen para comer mientras nosotros derrochamos. Que así sea.